Hola amigos de YouTube. Hoy voy a hablar de dos soportes para monitor y también para monitor y laptop. En este caso el que tenemos en pantalla es el modelo KMM301 de la marca Clip Extreme. Es una marca china que se comercializa aquí en Ecuador. Oscila entre los 60 y 80 dólares su precio. Como les acabo de comentar, aquí puedes colocar un monitor de 13 a 32 pulgadas. Lo importante es que cumpla con el BESA, que es donde colocas el soporte. Eso tiene que estar en dos medidas, en 7.5 centímetros o 10 centímetros, o lo que es lo mismo, 75 milímetros y 100 milímetros. Esos serían los tamaños que puedes enganchar allí. Si uno de 32 pulgadas tiene esas medidas en la parte trasera donde lo vas a enganchar, perfecto, lo puedes colocar aquí. Este soporte en gran parte es metálico. Tiene muy pocas cosas plásticas, como por ejemplo el anclaje que asegura que no se caiga la laptop. Diría que es lo más débil del soporte. Todo lo demás es de un buen espesor y se siente muy firme. En el peso que pueden soportar para laptops es de 9.9 libras o 4.5 kilos. Y en el caso del monitor puede soportar 17 libras o 8 kilos. Cabe recalcar que le puedes dar la vuelta. Ya, una vez montado el monitor o la base de la laptop, puedes girarlo hasta 360 grados. Ahora bien, como pueden apreciar, ya lo abrimos. Lo primero que se ve es el manual que está en la parte superior de la caja. Bueno, como pueden apreciar, esta es la prensa o lo que asegura el soporte al escritorio en una parte lateral. Aquí también podemos ver el plato o la base en donde va colocado la laptop. Tiene unas cuatro gomas como base y tiene estos topes en donde va asentada la portátil. Pues esto tiene un ángulo de inclinación que puede quedar incluso en 90 grados, así que con eso no se desliza hacia abajo la laptop. Los demás no dejan que el portátil quede completamente pegado a la base metálica. Y bueno, pueden estar pensando, oye, pero a 90 grados eso se va a caer. No, porque tiene otros seguros que lo vamos a ver más adelante, que son los que les decía al principio que son completamente de plástico. Ahora bien, estos son accesorios en caso de que tengas organizador de cables, o sea, que el escritorio traiga un orificio por donde pasan los cables, utilizarías ese plato redondo. Y estos de aquí son los anclajes para colocar la base para la laptop y colocar el monitor o colocar dos monitores también porque son totalmente idénticos. Estos que están aquí son los accesorios, los tornillos, topes, arandelas, seguros y lo más importante, la herramienta. Con eso puedes aflojar o ajustar el equipo. No necesitas nada más. Estos son los de plástico, el organizador de cable y los sujetadores de estos señores que están aquí, que son totalmente de plástico. Esto es lo que impide que la laptop se vaya a caer del plato. ¿Ya? Con la parte de abajo lo sueltas y lo puedes graduar, ¿ves? Una vez que lo fijas, ¡pac!, lo aseguras y listo, eso no se va a mover. Esta pieza es la única pieza plástica de gran importancia para el soporte, pues es lo que le va a dar un ángulo, mayor ángulo a la laptop y va a impedir que ella se caiga. Eso sí, eso una vez que lo fijas no lo vas a estar moviendo, así que yo diría que difícilmente se va a romper, muy difícilmente se va a romper. Es de plástico y está recubierto en la punta con una goma. Adicional a esto tenemos por acá el brazo, o bueno, uno de los brazos. Fíjense que trae dos organizadores de cable para que los pases por ahí. Este es el otro brazo. Solo puedes desmontar los organizadores así como hago acá. Se fijan, puedes cambiar de posición,
hacia arriba, hacia abajo, invertirlo, eso no es problema. Este diríamos que es el mástil o el pilar. Aquí es donde van enganchados los brazos y es lo que va sujetado a la base, a la prensa. Para colocarlo, lo primero que tienes que hacer es aflojar las abrazaderas. Para hacer eso, pues tenemos que sacar la herramienta del paquete. ¿Ya? Este es la llave L más gruesa. Como ven, hay una pequeña, más o menos son como 3 milímetros que el perno o el tornillo está por fuera. Lo aflojas hasta que quede al ras del metal. Ya con eso es suficiente como para que el mástil o el tubo principal pase sin ningún problema. Una vez que tienes la altura aproximada en donde va a quedar el brazo, pues simplemente lo aprietas. O lo puedes ajustar para que no se mueva y más adelante cuando ya tengas instalada la base y tengas instalado el mástil en donde quieres que vaya en el escritorio, pues empiezas a jugar con la altura de donde va a ir el monitor y la laptop. O dos monitores en todo caso. Aquí este es el plato que iría en caso de que tengas organizador de cable. Eso para colocarlo pues tienes que modificar la prensa. La prensa es completamente desarmable. Aquí yo la voy a colocar tal cual como vino para que se fijen cómo iría, pues, ¿no? El soporte. Pues simplemente va allí y se sujeta con los tres. Esos tres huequitos son los tres tornillos que hay que colocar. Aquí lo voy a volver a aflojar. Revisé el manual porque estaba en duda de cómo iba, si iba realmente el tubo pegado a la prensa, o sea, si no llevaba algún otro accesorio, pero sí, efectivamente va directamente hacia la prensa. Este es el accesorio que les decía para los que tienen organizador de cables en el escritorio. Simplemente va en esa guía y haces coincidir el orificio del centro con el orificio en donde va enroscado el tornillo principal de la prensa, que es el que va, ese de ahí, el que va a sujetar la base contra el escritorio. Eso tiene que coincidir y listo. Eso lo colocas sobre el orificio. Y por debajo, pues, atornillas el perno de la prensa. Así va. Si hubiese hueco, pero en mi caso no hay hueco, así que yo sí voy a utilizar la prensa porque va de forma lateral justamente en donde está instalado ahorita el monitor. Por la parte de atrás lo coloqué y dejé instalado allí la prensa o la base. Ahora bien, aquí les muestro, por ejemplo, ven que los orificios, lo que pasa es que aquí el ángulo de la cámara no ayuda mucho, pero fíjense, ustedes pueden ajustar la altura, suponiendo que la parte donde van a hacer el anclaje es muy finita, la madera es muy fina, ustedes pueden sacar estos tornillos y reajustar el tamaño de la prensa. Es decir, la pueden hacer un poco más pequeña o más grande si solamente lo enganchan con un solo perno, que no lo recomendaría, deben ir los dos. ¿Ya? Aquí yo lo que hice fue sacar la prensa, desarmarla para poder poner los tres tornillos que van en el mástil. ¿Ya? Tienen que hacer coincidir, o sea, mover la base para poder enroscar los tornillos. Ahí pueden meter los tres tornillitos y una vez que uno engancha, pues van moviendo la base de la prensa para poder enroscar los otros tres. Fíjense cómo queda. ¿Ven? Ahí están los tres y buscas que coincida uno, al menos. Una vez que uno enrosca, ya los otros dos es más fácil colocarlo. Lo que pasa que, vuelvo y repito, el ángulo de la cámara no ayuda. Y fíjense que todo lo estoy haciendo con la llave Allen que trajo el paquete. ¿Ya? Eso sí, no funciona para todo. Porque, por ejemplo, para las articulaciones de los brazos no coinciden ninguna de esas dos llaves. Así que sí, ahí sí tendrías que tener la herramienta. Pero para esto, para montaje, va perfecto. Fíjense,
Y ahí sujeté los tres tornillos, los apreté y listo. Eso no se mueve para ningún lado. Queda bien asegurado. Ahora bien, aquí que hice, fíjense que de donde yo lo saqué era más arriba, con lo que la prensa quedaba más grande. Ahí reduje el tamaño, ya, reorganicé nuevamente los tornillos y con eso me quedó una prensa más pequeña. Así que el recorrido que tiene que hacer el tornillo que asegura la prensa, que asegura la base, pues es menor. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Listo, ahí quedó asegurado. Fíjense, esos pernos de articulación allí es los que no permiten ser modificados con esas dos herramientas. Este es el taponcito en la parte de arriba. ¿Ya? Simplemente lo colocan allí y lo presionan. ¿Ya? Pero eso es lo último, digamos. No estoy tan preocupado por ponerlo al principio. Simplemente lo coloqué para mostrar cómo iba. Eso sí, no lo forcen porque yo, por ejemplo, lo presioné y simplemente ingresa la primera línea y queda como un bordecito en la parte superior que está muy bien. Este que está aquí abajo es el organizador de cables. Si se fijan, en una parte ustedes lo pueden abrir y pasar los cables por ahí. Eso es para los conectores que son muy amplios. Por ejemplo, los conectores de VGA no van a pasar por allí como pasaría este USB. Pero si lo abres, puedes meter el cable y listo, no hay problema. Y los otros dos son para colocar allí las llaves Allen, que son las herramientas. Entonces, digamos que las guardaste en una gaveta y no sabes después dónde la colocaste. No, el soporte trae el organizador para que siempre las tengas allí. Entonces, cuando te toque cambiarla, sacarla, retirarla, hacer una modificación, pues tienes las herramientas a la mano. Aquí, como pueden apreciar, aflojé nuevamente la prensa, que les decía, ven cómo va saliendo la rosca, más o menos unos 3 milímetros, ya con eso está lo suficientemente apretado, fíjense, ¿ve? Y listo, ahí no se mueve. Si lo aprietan más, ahí queda asegurado. Ven, lo que les decía, no sirve ninguna de las dos llaves, no funciona. Una es muy pequeña y la otra es muy grande, no entra. Así que para las articulaciones no les sirve para aflojar o ajustar, aunque vienen bien apretadas. O sea, no les va a hacer falta para montarlo. Pero si en el futuro lo quieren aflojar o lo quieren mover o lo quieren desarmar por X o Y, pues simplemente tienen que comprar la herramienta. Ahora bien, esto que está aquí, como les decía, son las bases, ¿ya? Ahí es donde va a ir montado el monitor o va montada la base de la laptop. Pero si se fijan, prácticamente es plug and play. O sea, simplemente ingresa allí y tiene que coincidir con el seguro. Este perno que estamos colocando va a impedir que eso se salga. Tan sencillo como eso. Así tú vas a poder mover el monitor y no va a ir para ningún lado. Fíjense, ahí quedó asegurado y eso no se va a mover. A eso también le puedes dar la vuelta a 360 grados sin ningún problema. Así que por el nivel o que te quedó torcido el monitor, pues simplemente lo mueves con la mano una vez que esté allí montado. Fíjense, aquí vamos al otro lado, es exactamente igual. ¿Ve? Ingresa, ya. Solamente tiene una caída, si se fijan. Por el otro lado no lo permite porque tiene un tope. No hay cómo ponerlo al revés. Los dos son iguales. O sea que sí o sí va a coincidir con el seguro en donde vas a poner ese tornillito que se enrosca con la mano. No hay manera de que te puedas equivocar. Fíjense que se puede mover hacia arriba, hacia abajo y se le puede dar la vuelta, como les comenté al inicio. Ahora bien, para instalar la base lo puedes instalar en los huequitos que se ven en la parte superior. Con eso ya la base tendría, digamos, una pequeña inclinación. ¿Ya? Aquí acomodé el brazo para hacer la toma lateral.
y probar los tornillos, que son los negros. Ojo, son los tornillos negros. Eso sí, yo los vi que como que tenían la cabeza muy pequeña y dije, no puede ser, estos tornillos van a pasar de largo por el orificio del soporte. Entonces lo que hice fue que saqué también las arandelas, ¿ya? Pero antes de eso probé colocar los tornillos en los huequitos y tratar de que pasaran por los orificios de la base. Entonces yo dije, si pasan por ahí, pues pongo las arandelas. Aunque de igual forma coloqué las arandelas. No me confié. Prefiero que vayan las arandelas y estoy súper seguro de que eso no se va a salir. Porque puede que sean nada más unos milímetros los que quedan entre el tamaño real del orificio y la cabeza del tornillo. Así que, como decían por allí, seguro mató confiado. Fíjense, así lo dejé. Ya, miren, ven, no pasa. Ya, entonces quiere decir que los tornillos sí eran lo suficientemente grandes como para que no pasen y quedaran asegurados. Pero, vuelvo y repito, mejor le coloqué la arandela. Ahí no hay problema. Simplemente enrosqué el primero, asegurando la base para la laptop, y eso no se va a caer. ¿Ya? De todas maneras lo sujeté allí. Por el otro lado agarré el otro tornillo con mucho cuidado. Eso sí, no lo forcen. Fíjense que yo lo puse con la mano y entran fácilmente. Si a ustedes les está entrando forzado, quiere decir que agarraron mal la rosca o lo están poniendo inclinado el tornillo. Sáquenlo. Porque si hacen eso van a dañar la rosca, ya que la rosca está en la misma lámina. Entonces, si hacen eso ya se les va a complicar muchísimo después porque tendrían que volver a hacer la rosca en la lámina. Y pues listo. Ahí quedó instalado. Eso sí, todavía no están los seguros, eso los vamos a colocar más adelante, pero fíjense cómo puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo y no hay ningún problema. Estos son los seguros que van a impedir que la laptop se venga hacia adelante y se caiga, con lo que les da un ángulo más pronunciado a la base para poderlo instalar. ¿Se dan cuenta? Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Ahora bien, en los accesorios tiene estas gomitas o bases de goma que van en la parte inferior de la prensa, o sea, donde la prensa va asentada en la madera del escritorio o en el metal o en donde sea, como para que no quede para que no roce el metal con la madera o con el escritorio directamente. Entonces lo organizas como que si fuera una patita de un animal, ¿ya? Colocas el primero en la parte superior, después unos más abajo a los lados, hasta digamos que cubrir el área completamente para que queden de forma uniforme, ¿ya? Y que no quede, digamos, disparejo, o sea, que vaya a afincarse más en un lado que en el otro. Por eso digo que deberías distribuirlo. Aquí les muestro cómo lo dejé yo. ¿Se dan cuenta? Los coloqué en varias zonas, más o menos distribuyendo el peso para que quede al mismo nivel la prensa. Ahora bien, después de que lo colocamos por la parte de atrás, que hicimos todo el trabajo de la prensa, pues viene la puesta de un monitor, que en este caso yo lo voy a utilizar solo con un monitor. El otro lo colocaré más adelante. Aquí, fíjense que ya el soporte está montado y simplemente lo que tenemos que agarrar la base y enroscarla en el monitor. Buscar los tornillos que sean precisos, en este caso son los más cortos y finitos, ¿ya? Y ahí sí tienen que tener muchísimo cuidado. Aquí tienen que hacer la prueba antes de montar la base, porque si seleccionan los tornillos que son muy largos pueden romper la base, ya, al fondo y llegar hasta la pantalla, con lo que pueden dañar los LED o pueden dañar la pantalla o pueden dañar
la PCB o la tarjeta del monitor. Así que aquí sí tienen que tener un poquito de cuidado y paciencia. Como ven, yo utilicé los cortos, simplemente coloqué la base en el monitor y enrosqué los tornillitos con la mano. Vuelvo y repito, aquí tienen que hacer el mismo proceso con la mano primero, muy delicadamente, tranquilo, sin apuro, que enrosque, porque enrosca muy fácilmente. Si se les empieza a poner con mucha resistencia la rosca, retrocedan y vuelvan a hacerlo delicadamente hasta que enrosque sin problema, porque si se les está dificultando quiere decir que metieron mal el tornillo y por lo tanto van a dañar la rosca. Recuerden que eso no lleva tuercas, está colocado allí en el metal del, del monitor, así que no hay cómo corregirlo después a menos que les hagan la rosca especialmente y eso va a ser un problema. Les digo porque pareciera mentira, pero ese error sí se comete. Entonces es mejor tener un poquito más de paciencia. Fíjense que allí simplemente lo coloqué, le puse el seguro, ya, enrosqué el seguro y listo. Ese monitor no va a salir de ahí a menos que ese seguro no esté. Todo con la mano. Bueno, los 4 tornillos pequeños que sujetan el monitor con la base, eso sí los apreté con el destornillador, pero se colocan con la mano. Solamente es para ajustarlo. Ojo, ajustar, no apretar. Recuerden que esto es plástico con metal. Si ustedes apretan con mucha fuerza, también pueden romper el plástico. Y aquí pues gané unos 4 centímetros, más o menos. Fíjense dónde quedaba el monitor antes. Gané aproximadamente unos 8 centímetros de altura y todavía tengo para subirlo mucho más. Ahora bien, aquí tenemos la base ya armada. Si se fijan, simplemente es de colocar esos platitos cuadrados, ¿ya? Y enganchar en los clips los seguros. No es complicado, simplemente colocan los platos hacia abajo y hacen coincidir las 4 patitas de los seguros y listo. Lo presionan con la mano y eso es todo. Fíjense que ahí les muestro cómo asegurarlas y cómo soltarlas. Y listo, no tiene ciencia, es muy sencillo. Eso sí, van a los extremos, nada de llevarlas al centro, van así tal cual como las están viendo. Ahora bien, ¿por qué les decía que esta pieza la dejaba de último para el ensamblaje? Pues simple, porque como les di al principio del video, les quería hablar de 2 soportes para monitores. Por aquí tenemos el KMM400. Este, a diferencia del anterior, únicamente es para un monitor. La base es exactamente igual, pero este tiene varias cosas. La primera, un amortiguador, lo que permite o lo hace más flexible a la hora de ajustarlo. Pues simplemente lo mueves y listo, ya tienes la altura deseada. Segundo, en la base, que es en las medidas igual a la anterior, que es de 75 centímetros o 75 milímetros, y de 10 centímetros o 100 milímetros para montar el monitor, pues en este caso la diferencia radica en que soporta menos peso. Pues recuerden que tiene un amortiguador. Aquí solamente se puede colocar monitores de hasta 6.5 kilogramos o 14.31 libras. También se puede girar en 360 grados. No tiene problema. Tiene unos organizadores de cable en la parte inferior y también se puede colocar con una prensa o a través del orificio para el organizador de cable si es que lo tiene tu escritorio. Si no, pues simplemente lo colocas de forma lateral. Aquí, como pueden apreciar, ya sacamos el manual, ¿ya? Lo retiramos. Como ven, está recogido y ajustado, o mejor dicho, asegurado es con una abrazadera plástica. Aquí vemos los tornillos, las 2 herramientas, ¿ya?
Este es el que iría en caso de que lo quieras pasar por el organizador de cable y este es la prensa. Este es la base por la parte superior del escritorio, o sea, utilizándolo de forma lateral. Tiene unas gomitas como para que sea más delicado en la base en donde lo quieras colocar, para que no quede metal con metal. Y sí, se siente bien, no hace ruido, o sea, no raspa y queda muy bien. Es pesado, eso es metal, señores, esto es metal, metal, es bien pesado. Ya. Ahora bien, en este caso, para retirar esta abrazadera, el manual recomienda no hacerlo solo. ¿Ya? Si tienes unas manos grandes, puedes agarrar en modo tijera, ¿ya? Y con una mano sujetarlo y con la otra cortarlo. Si se fijan, dice que no lo corte así. Tienes que hacer presión hacia adentro, o sea, agarrarlo ya con la mano y de allí cortar la abrazadera plástica. Incluso te dice, si por favor dígale a alguien que lo ayude para que uno sujete al amortiguador y el otro lo corte. En mi caso, yo lo que hice fue que lo sujeté con una mano porque sí me daba, o sea, sí me daba la mano, ¿ya? Y con la otra corté. Si se fijan, ven que lo tenía sujetado y de ahí lo solté. Una vez que lo solté, ¡pac!, él se liberó poco a poco. Y listo, lo saqué del envoltorio. Ahí se ven claramente los organizadores de cable, cómo lo puedes mover de un lado a otro sin ningún problema. ¿Ya? Ahí está la base. En la parte en donde embona tiene algo de grasa, así que cuidado porque te puedes embarrar, ¿ya? Cuando lo coloques. Es como un bocín, es un bocín de plástico lo que tiene en la parte de abajo. Así que no suena, no hace ruido para nada y queda engrasado. Si se fijan que una vez que lo saqué, el tubo de la base quedó con grasa. Esto que está aquí es la prensa. No trae más nada. La prensa, pues por supuesto, va con dos tornillos en la base. Fíjense que trae una gomita. Y allí van los únicos tornillos que trae el soporte. En los accesorios, pues, ¿no? Va de esa forma. Así, tal cual. No tiene ciencia. Simplemente va en la parte de abajo porque la rosca está en la prensa, no en la base que están viendo con el tubo. Entonces agarramos y sacamos esos dos tornillitos. Recurrimos a la tijera, censuramos esa parte, por eso no salió en cámara. No hicieron la toma, por eso es que no salió. Ya. Ahora bien, sacamos las dos herramientas porque pues allí es que lo vamos a apretar, pues no. Todos son con llave Allen. Ahí lo sujetamos y simplemente enroscamos con la mano. Mismo procedimiento, con mucho cuidado, que enrosque tranquilamente sin problema y después lo apretamos con la llave o con la herramienta. Aquí lo mismo, ven, con la mano suavecito y de ahí lo apretamos para asegurarlo. Y listo, eso no se mueve para ningún lado. Queda muy pero muy bien. No parece, pero lo es. Listo, ahí lo aseguramos. Obviamente ustedes no lo van a poner de frente, lo van a poner de espalda para que le quede el monitor de frente. O bueno, dependiendo de cómo estén utilizando el escritorio. Ya. Lo que ven ahí o que les señalo es el seguro del brazo. Ya. Que lo van a apretar con esa llavecita que tiene como un destornillador plano. Simplemente lo ajustan ahí un poco para que él apriete y asegure el brazo. Y eso no se va a salir. Ojo, no es de apretar a lo bruto, es simplemente que se asegure, nada más. Cuando se le zafa la llave, ya quedó asegurado. Eso es todo. Fíjense que ahí está el bocín, ¿ven? El bocín plástico. Yo lo revisé porque vi que apretó muy rápido, entonces me pareció extraño. Pero me di cuenta de que tenía el bocín de plástico y que lo que hacía era presión hacia la mueca que tiene la parte metálica. Entonces, claro, al ingresar allí, pues queda asegurado, no sale. Entonces simplemente dejarlo ahí, fíjense que ya no hay manera de sacarlo. Es suficiente con eso.
Ustedes lo apretan y listo. Y él tiene libre movilidad, 360 grados, lo puedes poner como quieras. Ahora bien, como pueden apreciar, el amortiguador viene al máximo. ¿Qué es el máximo? Toda la fuerza para que suba. Y aquí lo puedes graduar. Eso es regulable. ¿Ya? Tiene un símbolo de más y un signo de menos. El signo de menos es menos fuerza, simplemente cae con mayor facilidad. Hay menos resistencia. Y el signo de más es más fuerza y ofrece mayor resistencia. ¿Cuál fue el error en mi caso? Quererlo graduar sin tener el peso colocado en la punta. Es decir, primero tienes que colocar lo que necesitas en en el brazo, ya sea el monitor o en mi caso voy a colocar la base para el laptop que vino con el otro accesorio, de accesorio con el otro soporte. Ya, si se fijan, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a instalar el, con este brazo la base para laptop. ¿Por qué? Porque es mucho más versátil. Simplemente lo que tengo que hacer es colocar la base y le puedo dar la altura que yo quiera en el momento que yo quiera a la portátil. Y como son exactamente iguales en la base, pues puedo intercambiar este accesorio con cualquiera de los dos. Además que el soporte en el caso del peso es prácticamente el mismo, y como pues la portátil no pesa tanto, solamente a lo mucho son como 2 kilos, 2 kilos y algo, más el peso de la lámina, estoy dentro de lo que soporta este brazo. ¿Ya? Fíjense, ven cómo lo puedo manipular, lo puedo mover a donde yo quiera, ya con la base, hacia arriba, hacia abajo. Y una vez hecho eso, una vez con el peso, ahí ustedes sí lo pueden graduar. Fíjense que él se queda ahí. Ya. Si yo lo paso de la mitad o del ángulo recto, ahí él sube. Entonces ahí lo que hay que hacer es bajarlo un poco y graduarlo. ¿Ya? Entonces se le da un poquito de fuerza o menor fuerza. ¿Ven? ¿Ven cómo ya no pasa con tal facilidad? Y listo. Eso sería todo. Ahí ustedes pueden jugar, así que no hay problema. Eso sí, en el manual indica que no se dé movimientos muy bruscos. O sea, hay que irlo haciendo suavemente porque si le dan movimientos muy fuertes o bruscos, el amortiguador se puede dañar. Puede sufrir un daño, una ruptura. Entonces se recomienda que los movimientos sean suaves. Por eso el error de haberlo hecho sin haberle montado primero el peso en la parte del anclaje, porque pues lo estaba haciendo con la mano y no había forma ni manera de que lo pudiera graduar porque simplemente estaba libre, así que tenía toda la fuerza como para subir. Fíjense que ahí yo le voy dando golpes hacia arriba y él sube con mucho cuidado porque se le puso una menor fuerza, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo van graduando. Ahora van a ver cómo quedaron los anclajes de plástico. Aquí hice unas pequeñas tomas. ¿Ya? Fíjense cómo tienen que quedar bien pegaditos. En la parte de abajo también tiene que quedar bien ajustado. Y listo. Eso no hay manera de que se salga. Es un solo clip. Simplemente lo presionan así. Lo presionan como un sándwich. Y listo, se acabó. Ahora vamos a ver cómo queda el soporte ya con la laptop. Aquí tengo la portátil. La voy a montar. Fíjense. Ahí él cayó un poco. Ya se movió. Eso es simplemente ajuste. Lo único que tienen que hacer es apretar con la herramienta la base. ¿Ya? Al ajustarlo, entonces le va a quedar más apretado y ya respeta el ángulo en donde ustedes dejen la portátil. Ahí lo apreté muy bien y listo. Fíjense que ya no se mueve. Ya el que se está moviendo es el brazo, pero por el peso. Fíjense que queda muy bien el brazo con este accesorio. Fíjense cómo queda sujetada o asegurada la laptop. No se viene hacia adelante por esos ganchos de plástico y los que tiene en la parte de abajo. También ya con el peso de la portátil
queda más maniobrable y respeta la altura. Pueden mover el ángulo, se lo pueden dar con la base en donde está enganchado el plato. Y la altura pues se la dan con el amortiguador del brazo. Es muy versátil y queda muy bien. Algo que se me olvidó comentarles es que este es un poco más económico que el anterior, que iba de 60 a 80 dólares. Pues este está entre los 50, 45, 60 dólares aproximadamente. Este brazo de aquí, que es solo para monitor. Vuelvo y repito, pero si quieren hacerlo más versátil, pues pueden comprar los dos soportes y armar de los dos uno. En mi caso, pues le di utilidad a lo que me sobró del otro porque puedo utilizarlo para dos monitores. Y este lo dejé únicamente para una laptop, que quedó perfecto. Bueno, si llegaron hasta aquí, o mejor dicho, espero que hayan llegado hasta aquí, sabrán que les voy a mostrar el unboxing de esa portátil que lo estoy preparando. Espero que les sea de ayuda, haber cubierto cualquier inquietud que tengan o que les sirva para montar estos accesorios, y espero verlos en el próximo video. Por favor, me dejan en la caja de comentarios qué opinan sobre ello. Un saludo.